Así que es así como comenzamos esta primera conferencia para entender mejor qué es la justicia restaurativa, la cual será desarrollada por la maestra Marta Angélica Galicia Osorio. La maestra Marta Angélica Galicia Osorio es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde también obtuvo el grado de maestra en Ciencias Sociales, con la tesis Mediación en el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Hidalgo, 2017 a 2011. También realizó una maestría en análisis y resolución de conflictos en la Universidad George Mason en Arlington, Virginia. Es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y se ha desempeñado como consultora independiente en varias organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, realizando intervenciones en comunidades en conflicto del Estado de Oaxaca y en Washington, D.C., entre otros lugares. También fue la asociada estatal en Hidalgo del Instituto Republicano Internacional México AC. Además, tiene 27 años de experiencia como catedrática a nivel licenciatura. Ha realizado publicaciones en el International Peace and Security Institute y en revistas especializadas como EDAI y el Journal of Conflict Transformation and Security. Actualmente es coordinadora de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del ITAM. Muchas gracias a todos y comenzamos. Marta, está silenciada. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por su interés en lo que es la justicia restaurativa. Esta es una plática pues básica de lo que es este modelo de impartición de justicia y pues esperamos que despierte interés, que haya preguntas. Por supuesto, estoy abierta a cualquier pregunta que pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas. Si ustedes hacen alguna pregunta, lo pueden hacer a la mitad de la sesión, es decir, si tienen alguna duda conforme voy exponiendo, y si gustan, al final dejaré 10 minutos para poder responder las preguntas si es que así lo quieren. Entonces, pues nada, reiterarles el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y pues me gustaría comenzar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y pues aquí está la última. La justicia restaurativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa? Sin duda, cuando escuchamos la palabra justicia, pues nos viene a la mente estas cuestiones de derecho, de abogados, y de algún modo sí tiene relación con esto, pero también tiene relación con otros ámbitos en los que se puede implementar este modelo de justicia que vamos a ir desglosando poco a poco. Pero bueno, pues a final de cuentas, me gustaría que vayamos desglosando esto, sobre todo empezando con la diferencia básica entre lo que es la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Estos son términos que a veces tienden a confundirse o a homologarse, pensamos que es lo mismo, y no es exactamente lo mismo. Por un lado, la justicia alternativa es una serie de procedimientos que se pueden utilizar para resolver conflictos, pero que son diferentes a la resolución de conflictos que realiza el órgano jurisdiccional. Entonces, todo lo que no es un juez, un órgano jurisdiccional impartiendo justicia, eso es un procedimiento alternativo. En México conocemos, por ejemplo, la mediación, el arbitraje, la conciliación, son como los más usados recientemente. Entonces, en esos mecanismos lo que se trata es de que de algún modo las partes lleguen a algún acuerdo para solucionar un conflicto específico. Y van a ir graduándose en el nivel de participación de las partes. Por ejemplo, en el caso del arbitraje, la participación en la resolución del conflicto de las partes es únicamente para que decidan quién va a ser el árbitro, quién le va a pagar y hasta allí. En realidad el árbitro es quien decide la solución de ese conflicto, es el experto que va a solucionar, incluso va a ser una especie de rol de juez, ¿no? Él va a recibir pruebas y va a emitir un laudo, va a determinar quién tiene la razón. Entonces aquí las partes lo único que hicieron fue designar al árbitro.
En cambio, en el caso de la mediación, allí son las partes quienes directamente definen la situación. Intermedia está la conciliación, en el que el tercero facilitador puede proponer soluciones. En la mediación no. Y no es que el mediador tenga menos facultades, es que en realidad no es su rol. Su rol es permitir la comunicación, ayudar a que las partes entiendan cómo se generó ese conflicto, cuál fue su participación, qué fue lo que ellos hicieron para generar el conflicto y después apoyarlos a encontrar la mejor solución. En el caso de la justicia restaurativa, a pesar de que la justicia alternativa también se puede aplicar en materia penal, digamos que es nada más un ámbito en el que se puede aplicar, porque en el caso de la justicia restaurativa, digamos que allí siempre vamos a estar hablando de faltas, de delitos, aunque tengo que decir que ya incluso en nuestro país, en México, se está utilizando ya la justicia restaurativa en materia familiar. Pero me gustaría que ahora nos enfocáramos para dejarlo un poco más clarificado, en materia penal. ¿Qué es la justicia restaurativa? En realidad es un modelo que también se compone de varios mecanismos, así como la justicia alternativa tiene la mediación, tiene la conciliación, tiene el arbitraje, tiene el mini trial, es decir, otras figuras que en México no usamos, pero que existen y que se usan en el mundo. La justicia restaurativa también tiene sus mecanismos, pero la justicia restaurativa como tal, incluso hay quienes dicen que es una filosofía, es una manera en la que se aplican ciertos valores para responder a estas conductas de daño, a estas conductas que no solo generan un conflicto, sino que ya están causando un daño de una persona, por parte de una persona que es el sujeto activo de esta ofensa, sobre una persona que es el sujeto pasivo de esa ofensa. Entonces hablamos de ofensor o persona que cometió la ofensa y de la persona que ha sido ofendida. En el caso de la justicia alternativa, hablamos de las partes, en el sentido de que todas las partes involucradas tuvieron participación, digamos que en mayor o menor medida, pero sí son responsables de la generación del conflicto. En el caso de la justicia restaurativa, estamos hablando de que hay un ofensor y hay una persona que recibió la ofensa. Pero además hay otros componentes que no son nada más las partes directamente involucradas y que se considera en este caso entonces a la comunidad como una parte indispensable para la solución verdadera o para poder restaurar esa ofensa. La comunidad, el contexto alrededor, las personas, la sociedad o los pequeños grupos que están alrededor de esta persona que cometió la ofensa y la que la recibió, también están sumamente involucrados con este modelo, en este modelo de impartición de justicia en esa reparación del daño. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Marta, hay una pregunta. Sí, dime. Un espectador anónimo nos pregunta, entonces, ¿el objetivo de la justicia restaurativa es la reconciliación víctima-victimario? No diría yo eso. Ahorita vamos a ver que el objetivo en realidad es reparar el daño. Esa es la reparación, ese es el objetivo, perdón. Si las partes se quieren conciliar, si quieren perdonarse, si quieren, esa es otra cosa. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo no diría que ese objetivo me suena más al de la justicia alternativa. Aquí sí el objetivo es que las partes lleguen no solo a conciliar en un acuerdo, sino a conciliar su pensamiento, o sea, lo que piensan acerca del conflicto. Vamos a llegar a un arreglo y para eso tenemos que entender el conflicto de una manera más integral. Yo te tengo que entender a ti, tú me tienes que entender a mí. Eso pasa en la justicia alternativa. No es que no pase en la justicia restaurativa, de hecho se pretende que sí pase, pero si las partes no se quieren conciliar, si las partes no se quieren incluso encontrar, es su decisión. Aquí lo importante es que se repare el daño. Espero que conforme vayamos avanzando pueda ir aclarándose esto, porque yo sé que la justicia restaurativa no es una idea que uno pueda entender fácilmente. En general no ocurre así.
Bueno, este cuadro lo que pretende es como clarificar un poquito, como esquematizar un poquito cómo vamos, ¿no? La justicia alternativa, entonces, se puede utilizar a través de diferentes mecanismos en materia penal, en materia civil, mercantil y familiar. ¿Cuáles son los mecanismos que podemos utilizar en materia civil, mercantil y familiar? La conciliación, como ya les decía, que requiere de un tercero, además de las partes. La mediación, en donde ese tercero tiene un rol menos de directivo, sino más inductivo, para que las partes empiecen a entender mejor su conflicto. La negociación, por ejemplo, que no requiere de nadie, ¿no? Pero pues como me gusta decir, desde que el mundo es mundo, hay negociaciones, aunque no hables, el ser humano ya a señas pedía, intercambiaba, ofrecía, negociaba. Y, por ejemplo, el arbitraje, ¿no? Que se utiliza mucho en materia comercial, sobre todo en nuestro país. Y en materia penal, donde ya también hay una regulación nacional, en materia civil, mercantil y familiar, todavía no tenemos una regulación ni nacional, aunque se pretende que haya una ley general, próximamente se espera que ya salga, pero hasta ahora hay leyes estatales. En materia penal sí hay una ley nacional, y en esta ley se regulan 3 mecanismos, que es la conciliación, la mediación y la junta restaurativa. Aquí les anoté en esta misma columna, si ustedes ven con letras moradas, lo que son mecanismos restaurativos. No todos están en la Ley Nacional de Mecanismos. La Junta Restaurativa sí, pero por ejemplo, la reunión del ofendido con la persona adolescente, pues está en la ley de adolescentes. Los círculos también están en esta ley y los programas individuales se encuentran regulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con un poco más de detalle, porque en realidad tenemos poco tiempo y esta pues es una introducción. Y finalmente, bueno, les decía yo, todo lo que está en morado pues es justicia restaurativa. Es decir, este modelo en el cual vamos a encontrar ciertas características que no tienen la conciliación y que no tienen la mediación, y que hacen que la justicia restaurativa sea diferente a estos 2 mecanismos alternativos que están en esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Me gustaría aclarar, como ya les dije, que se pueden utilizar cualquiera de los mecanismos, tanto alternativos como de justicia restaurativa, en muchos ámbitos, y la verdad es que nos vendría muy bien implementarlos y hacer de esta cultura del diálogo y del entendimiento, pues algo que regulara más nuestras vidas, porque tendríamos muchos menos problemas, tanto personales como incluso a nivel nacional, ¿no? Y las instituciones estarían menos rebasadas y podrían enfocarse en resolver cuestiones que de verdad valen la pena de que un jurista se aboque con el tiempo y con la sapiencia que se requiere a resolver asuntos que son realmente difíciles o graves. Pero la verdad es que las personas tenemos, si nos entrenamos un poquito, si cambiamos un poco la mentalidad, tenemos perfectamente la capacidad de resolver nuestros problemas, los conflictos que nosotras mismas generamos y que se pueden resolver perfectamente, a veces con el apoyo de los facilitadores. Y pues espero yo que poco a poco ya no vayamos necesitando facilitadores, sino que vayamos implementando estas filosofías o estas herramientas de comunicación a las que nos van entrenando los mecanismos. Pero bueno, en la comunidad, por supuesto, se pueden utilizar la conciliación, la mediación, incluso ya hay un proyecto de ley de justicia cívica itinerante, por allí si les interesa revisarlo. Y justo de lo que trata es acercar a la comunidad, a las colonias, a los municipios de estos mecanismos como son la conciliación y la mediación en la escuela. Por supuesto que se pueden, incluso hay programas, sobre todo en España se han desarrollado muchos programas para que los mismos niños sean mediadores, se puedan entrenar como mediadores y sirvan como reguladores de su entorno, de los conflictos, pero también se puede utilizar la justicia restaurativa
allí sí ya no se capacita a los niños, o allí sí son especialistas, porque aquí estamos hablando de daños. Y cuando hablamos de daños de menores, ¿no? Entonces allí se requiere de alguien especializado. En el trabajo, por supuesto que se pueden utilizar tanto la conciliación, la mediación, como los procesos restaurativos, que espero que vayamos viendo, desglosando un poco más adelante. Y pues finalmente también se utilizan en procesos judiciales formales como una alternativa en diferentes materias, incluso después de la sentencia, cuando las partes todavía pueden convenir algunos detalles que el juez no clarificó, que ellos todavía se pueden poner de acuerdo, no podrían llegar a algún acuerdo diferente al que el juez ya estableció en la sentencia, pero sí podrían establecer cómo se va a cumplir esa sentencia. Bueno, esta definición que es de la ONU, ya un poco atrasada, incluso aquí ya se han superado estos conceptos de delito, ya se habla de personas que cometen una ofensa, de la ofensa y de las personas que reciben la ofensa, pero lo que sí establece la ONU en esta definición, pues son los elementos que les decía yo conforman las partes que van a través de las que se va a implementar estos procesos restaurativos, que son la persona ofensora, la persona que recibió la ofensa y la comunidad. Entonces, además, fíjense ustedes, como dice que es la forma de responder al comportamiento de ofensa. Es una forma, pero el mecanismo son muchos. Siempre y cuando se esté cumpliendo con los requisitos que vamos a ver enseguida, con estos valores, con estos principios, con estos pilares, entonces podemos hablar de justicia restaurativa, aunque el mecanismo sea diverso. Pero tenemos que tomar en cuenta que se van a balancear las necesidades de estos tres sectores básicos para la justicia. ¿Cuáles son los principios de la justicia restaurativa? Pues uno es que se centran en el daño y en las consiguientes necesidades de las víctimas, pero también de las comunidades y también de los ofensores. Es decir, estamos tratando de verdad averiguar qué fue lo que causan las ofensas, y de qué manera esas ofensas también están afectando a la misma persona que la cometió. Si ustedes se fijan, aquí hay un dibujito de un tejido. Y lo que pasa es que la justicia restaurativa parte de las filosofías de las comunidades indígenas para poder entenderlo, porque nos cuesta mucho trabajo, ¿no? La idea es que en una comunidad pequeña, en una comunidad indígena, todos los miembros son importantes. Entonces, por ejemplo, en las comunidades mexicanas hay quien hace la cera para la fiesta del patrono, ¿no? Está el mayordomo que se va a encargar de realizarla, está el que toca la música, está la partera, está el curandero, está el carpintero, están la persona que muele el maíz, están los que lo cultivan, en fin. Entonces, cada quien tiene su función y cada quien es necesario en esa comunidad. Entonces, cuando tú tienes este tipo de comunidades y alguien comete una ofensa, no te puedes dar el lujo de quedarte sin la partera, no te puedes dar el lujo de quedarte sin la persona que toca la música, no te puedes dar el lujo, sí, porque cada quien tiene una función muy, muy específica y muy importante. Y entonces lo que hacen en esta filosofía es decir, bueno, ¿qué es lo que generó el conflicto? ¿Por qué se dio este daño? Lo primero es repararlo. Hay que reparar el daño para poder restablecer el equilibrio. Mientras la reparación del daño no se dé, esto no está funcionando. Entonces, esa es una premisa básica de la justicia restaurativa. No es, vamos a conciliarnos para que la persona que cometió la ofensa se pueda ir ya libre de la... No, se trata, lo primero es reparar el daño. Si como consecuencia de eso se puede que por ley la persona ofensora quede en libertad, bueno, eso es diferente, pero primero se repara el daño. Otra de las cosas es atender las obligaciones que estos daños conllevan, tanto para los ofensores como para las comunidades y la sociedad. Entonces, hay una obligación, es como, les digo yo, como los contadores. Una vez que tienes un déficit es porque en otra caja hubo una ganancia. Si hay una ganancia aquí es porque una pérdida. ¿A qué voy? Si alguien comete una ofensa, automáticamente adquirió la obligación de repararla. Pero también la comunidad adquiere obligaciones
porque la comunidad en los procesos restaurativos, en estos modelos restaurativos, tiene una doble función. Una es como receptora indirecta de la ofensa, es decir, hay ofensas que también dañan a la comunidad y que no permiten que haya un equilibrio y que no permiten que la vida de la comunidad continúe. Piensen en los feminicidios, piensen en tipos de delitos que son de alto impacto y que en realidad están afectando a la comunidad, aunque pues se hayan cometido sobre una persona específicamente, pero también la comunidad tiene este doble rol de ser responsables de la prevención de estas ofensas. Entonces, por eso estamos hablando aquí de las obligaciones de todas estas partes de la comunidad y de la persona ofensora. Y también usar procesos incluyentes y colaborativos. Ese es otro de los principios. En la justicia restaurativa tienen que participar y tienen que colaborar. A veces no se hace directamente, precisamente porque tienes a una persona que sufrió un daño, pero eso no quiere decir que no se pueda armar un proceso colaborativo o que no se pueda, en el que se atienda también tanto a, por ejemplo, a los familiares del ofensor, que también se ven afectados, por supuesto, a los familiares de las personas ofendidas. En fin, se trata de tejer nuevamente estas conexiones, que no se pierdan, que no se nos vayan los hilos y que se haga un hoyo en este tejido, ¿no? Eso es lo importante. También se trata de involucrar a todos aquellos que tengan un interés legítimo en la situación, lo que incluye a las víctimas, a los ofensores y a otros miembros de la comunidad, como la sociedad en general. Les recomiendo mucho un video que se llama Quemando Puentes. Este es un buen ejemplo de un círculo en un círculo restaurativo y pues la verdad es que está muy interesante. Sí, está un poco largo, pero 45 minutos, pero si pueden, véanlo, Quemando Puentes. Y finalmente, procurar enmendar el mal causado. Los pilares de la justicia restaurativa, pues es que se centra en el daño contra las personas y las relaciones interpersonales. Fíjense, es que el daño no se comete únicamente contra una persona. Cuando alguien comete una ofensa, se está dañando a la comunidad y a las relaciones. Entonces, todo esto hay que restablecer esa relación, reentretejerlo. Por supuesto, es algo muy personal. Los límites los determina las partes en específico. Tú no puedes obligar a que nadie se concilie, pero vamos a hablar al respecto más adelante. Las ofensas conllevan obligaciones, como ya se los había comentado, y finalmente se trata de promover el compromiso y la participación activa para la reparación del daño. Insisto, no nada más del ofensor, también de la comunidad, pero ¿qué creen? También de las personas ofendidas, porque muchas veces a las personas ofendidas quedan desdibujadas. Ya no hay, ni siquiera pueden determinar en la justicia tradicional de qué manera se les repara, quieren que se les repare el daño. Ni siquiera se les apoya a que puedan entender cómo les dañó esa acción. Sufrir una ofensa, por sencillo que parezca, porque aunque te empujen y te quiten el celular y parezca algo, pues a veces ya está muy normalizado, la verdad es que eso te afecta. Y muchas veces esos miedos, esos temores, esas emociones que se generan y que no puedes digerir, se quedan allí porque nunca hubo ese apoyo. Y esas son cosas de las que la justicia restaurativa se preocupa y que además tiene mecanismos para poderlas atender. Vamos a hablar entonces ahora un poco entre la diferencia entre justicia penal y justicia restaurativa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Marta, otra de un espectador anónimo. Nos pregunta si hay delitos que no sean susceptibles de justicia restaurativa y si existe alguna ley que especifique esto. La respuesta sencilla es no. No existen delitos que no se puedan tratar a través de justicia restaurativa. A nivel internacional se han utilizado los procesos restaurativos en casos de genocidio. O sea, les estoy hablando de lo peor que ustedes se pueden imaginar, y aún así existe la necesidad de sanar esas comunidades, de que finalmente se dé una reparación del daño, que obviamente pues es imposible poder revivir a las personas que fallecieron y es sumamente complicado
restablecer esos equilibrios y sin embargo se trata de hacer lo mejor que se puede y darles a las personas la oportunidad de continuar con su vida, de superar, de trascender el hecho y poder continuar. Entonces la respuesta es no, pero lo vamos a ver más adelante. Y no hay leyes que te digan que no se puede utilizar, por lo menos no en el caso mexicano, en determinados procesos. Te dicen cuáles son los límites, hay límites en cuanto a lo que va a pasar con la persona ofensora, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en el caso de la justicia penal, el crimen es una ofensa contra la ley y el Estado. En el caso de la justicia restaurativa, el crimen es una ofensa contra las personas y las relaciones interpersonales. En el caso de la justicia penal, las ofensas generan culpabilidad. O sea, tú eres el culpable, tú eres el estigmatizado y a ti te ponemos en una caja, te extirpamos de la sociedad y te ponemos en una caja donde te vamos a guardar por cierto tiempo a ver si te compones allí. En el caso de la justicia restaurativa, las ofensas generan obligaciones. La justicia tradicional requiere que el Estado determine culpabilidades e imponga castigos. En el caso de la justicia restaurativa, involucra a las víctimas, a los ofensores y a los miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño. No es solo el Estado determinando a través de un juez cuál es la mejor manera de reparar el daño que se le causó a una persona con nombre y apellido y bajo circunstancias y contextos específicos, ¿no? En el caso de la justicia penal, el eje central es que los infractores reciban su justo merecido. Es decir, en el caso de la justicia penal se centra en el ofensor. En el caso de la justicia restaurativa, el eje central son las necesidades de las víctimas y la responsabilidad activa del ofensor en la reparación del daño. En el caso de la justicia restaurativa, lo más importante es reparar el daño. Y si ustedes tienen oportunidad o han tenido oportunidad de comparar el anterior Código de Procedimientos Penales en comparación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, van a ver muchas de estas cosas reflejadas ya por allí. En el caso de la justicia penal, las preguntas que se hacen para poder resolver estos conflictos es ¿qué leyes se violaron? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué castigo merece? En el caso de la justicia restaurativa, lo que se pregunta es ¿quién ha sido dañado? ¿Cuáles son las necesidades? Ya quedamos que no nada más de la víctima, sino también de la persona ofensora y de la comunidad. ¿Y quién tiene la responsabilidad de atender esas necesidades? Si es la comunidad en parte, pues la comunidad tendrá que resolver también y ponerse en este rol, como decimos coloquialmente, ponerse las pilas y ver de qué manera se pueden prevenir estos procesos, estos actos, ¿no? Entonces, lo que pretende la justicia restaurativa es del desorden al orden, perdón, de la falta de empoderamiento al empoderamiento, porque a final de cuentas es permitir que las personas ofendidas decidan sobre cómo se quieren que se les repare el daño. Son ellos participantes y ya no esta figura borrosa que antes representaba el MP y que ni siquiera tenía capacidad de voz, ¿no? Y finalmente, del aislamiento y desconexión con el mundo a la reintegración y la reconexión con la comunidad. Y aquí estamos hablando tanto de ofensores como de ofendidos, como de sus familiares y en general de la comunidad como un todo. Y aquí viene, ¿hay alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Constanza Hernández Carrillo que nos pregunta si existe relación entre la justicia restaurativa y la justicia transicional y si la justicia transicional es siempre restaurativa. Yo creo que no. La justicia transicional que se utiliza cuando pues, se está transitando de un sistema punitivista totalmente, en muchos casos pues, autoritarios, en fin, donde se han cometido muchas violaciones a derechos humanos, allá un sistema más democrático, más respetuoso de los derechos humanos y de los procesos judiciales. No necesariamente, porque los procesos transicionales conllevan muchos pasos. Eso es como todo un sistema que se pone a trabajar para poder transicionar, pero probablemente y en muchos casos sí la justicia restaurativa pueda formar parte o pueda ser como una guía, ¿no? Como
una filosofía que guíe todos esos mecanismos o todas esas acciones de los estados para llegar a una mejor manera de vivir. Pero no necesariamente todos los procesos tendrían que ser restaurativos, ¿no? Habrá cosas que, por ejemplo, que se pueda hacer una mediación, pues sí, o puede ser que también de repente juzgan porque tienen que establecer un castigo ejemplar para las personas que son las máximas responsables de eso, y allí pues a veces no, o sea, como que los procesos transicionales suelen ser tener componentes diferentes. Pero gracias por la pregunta. Este tema que sigue, la verdad a mí es que me encanta, porque me parece una manera, este esquemita, muy sencillo de dar a entender lo que es la justicia restaurativa. Es como una brújula, como un regulador, como un termómetro. Este autor, Bachtel, dice que los sistemas tienen diferentes, o él detectó como 4 maneras básicas para él, en su teoría, para determinar cómo responden las sociedades, los grupos, las comunidades. Véanlo en el nivel que lo quieran ver. Cómo responden a la conducta ofensora. Y entonces dice que cuando pone este esquema, ¿no? El que veíamos en la secundaria, donde en el eje de la X pone el apoyo, el estímulo y la enseñanza, y en el eje de la Y pone el control, los límites y la disciplina. Entonces dice, cuando el sistema es muy bajo en límites y en control, pero también en apoyo y estímulo, es decir, ni te apoya ni te educa, pero tampoco hay límites y no hay control, entonces estás en un sistema negligente. Cuando se va mucho del lado del estímulo y de la enseñanza, pero queda abajo en los límites y la disciplina, ¿no? Entonces van a intersectar por aquí, y entonces esto es un sistema permisivo, porque permite muchas cosas, no hay control, no hay límites, sí hay apoyo y sí hay enseñanza, pero eso no es suficiente. Está la otra cara de la moneda, cuando el control y los límites y la disciplina son muy altos, y en el lado del estímulo y de la enseñanza apenas estamos aquí a la mitad, entonces van a intersectar en un cuadrante punitivo. Casi todo lo resolvemos a través de castigo, no hay racionalización, no hay comprensión, no hay nada. Aquí todo es, te portaste mal, te castigo, te portaste mal, te castigo. Y finalmente dice que está el cuadrante restaurativo, en el cual hay un alto componente de control de límites y de disciplina, pero también un alto componente de estímulo, de enseñanza en general, de apoyo para las personas que cometen ofensas. Y entonces, cuando se cumple eso, o sea, sí tiene que haber límites, sí tiene que haber control. Sobre todo, acuérdense, tiene que haber consecuencias, porque en el momento en que cometiste una ofensa, estás adquiriendo una responsabilidad de repararla. Entonces, tiene que haber una consecuencia, no un castigo, es diferente. Ahorita vamos a hablar de eso, pero a final de cuentas también tiene que haber apoyo, estímulo y enseñanza. Y para mí esto, un ejemplo, insisto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son las medidas cautelares. No voy a abundar en el tema, pero por allí chequen el capítulo, los artículos, y a lo mejor algunas personas lo pueden identificar. Por allí creo que hay algunas preguntas. Sí, tenemos 3 preguntas y te leo la primera. Rocío González Ibarra nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre justicia restaurativa y justicia cívica? La justicia cívica la resuelve un juez cívico, y en la justicia restaurativa, ¿quién resuelve el conflicto? En general, las partes. Muchos procesos restaurativos requieren de un facilitador, pero en general el facilitador, como su nombre lo dice, nada más apoya, ¿no? O sea, hay procesos, claro, ahorita vamos a hablar de algunos de los procesos, pero los que deciden y determinan son las personas involucradas. No hay una autoridad superior acá que esté en otra jerarquía que va a decidir por los otros. Por eso hablamos de procesos colaborativos, de participación activa, en la que incluso las personas ofendidas pueden solucionar ellos mismos y proponer qué necesitan. ¿Qué más? ¿Y qué diferencia hay entre justicia restaurativa y justicia cívica? La justicia cívica normalmente están hablando de mediación y conciliación, por lo menos así viene en el proyecto de ley.
y la justicia restaurativa, o sea, ya platicamos de las diferencias, ¿no? De estas. Entonces, la justicia alternativa es como que platicamos y llegamos a un acuerdo para solucionar un conflicto en el que las partes son corresponsables de su generación, y en el caso de la justicia restaurativa estamos hablando de ofensas, de delitos, donde no hay una corresponsabilidad porque la víctima, la persona ofendida, no hizo nada para generar el conflicto. ¿Hay alguna otra? Y hay otras dos. Te leo una de las que queda. La justicia restaurativa ve por las causas, restauración del ofensor es un espectador anónimo. Ve por las causas. De alguna manera lo que se pretende es que se vea que la persona ofensora analice de qué manera también le está afectando el realizar estas acciones. Y en alguna medida, si la comunidad puede prevenir que esa persona, puede apoyar para que esa persona no reincida o solucione sus necesidades, también está incluido dentro de las cosas o dentro de los procesos o de los objetivos de la justicia restaurativa. ¿Había alguna otra pregunta, María? Sí. Eugenio Velasco Ibarra nos pregunta, aunque no se trata de un sistema punitivo, ¿juega algún papel, incluso pequeño, la noción del castigo dentro del paradigma de la justicia restaurativa o se trata de un asunto que se elimina por completo? En caso afirmativo, ¿cuál sería la justificación de mantener la noción de castigo en este paradigma? Digamos, lo voy a tratar de plantear así. Aquí abajo dice que en el último renglón de esta lámina dice que la justicia restaurativa no necesariamente es una alternativa a la prisión. Eso quiere decir que a ti te juzga el sistema judicial porque cometiste una ofensa. Y es una ofensa que no admite perdón de la persona ofendida. Vamos a poner ese ejemplo. En esos casos, tú puedes llevar a cabo el proceso restaurativo donde vas a reparar el daño, donde va a haber consecuencias. Ahorita vamos a hablar entre consecuencia y castigo y espero que esto pueda aclarar. Pero el hecho de que tú hayas hecho ese proceso, de que hayas reparado el daño, de que la persona ofendida haya aceptado esa reparación del daño, no quiere decir que tú ya no tengas que cumplir con la obligación que adquiriste porque así lo dice la legislación, ¿no? Entonces, digamos que pudieran trabajar de manera paralela porque la justicia restaurativa no necesariamente va a impedir que la justicia penal, por lo menos no en nuestro país, por lo menos no digo, porque si te vas a una comunidad indígena, pues el MP ni se entera de que se cometió una ofensa, ellos solitos resuelven, ellos tienen su jurisdicción y entonces muchas veces implementan procesos restaurativos, a veces no, y pues el juez ni se entera, ¿no? Y ya no tiene como injerencia en esto. Entonces, pero yo diría que en México por lo menos trabajan de manera paralela. Bueno. Hay una última pregunta que es de un espectador anónimo que dice, yo no entiendo cómo podría llevarse un caso de feminicidio o de violación por medio de la justicia restaurativa y en el caso de los menores de edad, ¿pueden ellos recurrir a la justicia restaurativa? Sería la última pregunta. La última pregunta, la respuesta es sí, sí se puede. Los menores también podrían, de hecho está en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal Integral para adolescentes. Entonces la respuesta es sí. Como en el feminicidio y en esos casos, no, y en los casos de lesa humanidad. Acuérdense, bueno, ahorita vamos a ver estos procesos, todos siempre, tanto de justicia alternativa como de justicia restaurativa, son procesos voluntarios. Esto implica que las partes necesitan, no nada más quieren, sino que a veces necesitan participar. Yo entiendo que es un concepto difícil, pero si ustedes investigan más acerca, digo, tenemos bien poquitos minutos para hablar de esto, pero si ustedes investigan sobre las necesidades de una persona que ha sido vulnerada, lo que se considera una víctima, van a ver cómo esa persona tiene muchas necesidades de entender qué pasó, de que no haya repetición, muchas cosas. Y a ese tipo de necesidades, muchas veces la justicia penal tradicional, si no es que me atrevería a decir que casi nunca, puede satisfacer esas necesidades.
Yo sé que suena difícil, pero los procesos restaurativos permiten que las personas ofendidas reciban una reparación que va más allá, y ahorita vamos a hablar de eso. En esta lámina también dice que, pues a final de cuentas no es monetizar, o sea, no es nada más que te reparen el daño económico, para nada. La justicia restaurativa habla de una reparación de un daño emocional. Y yo sé que es complicado, tendríamos que ir paso a paso desglosando los procesos restaurativos y que ustedes los pudieran implementar, para que pudieran experimentar y entender por qué es que hay personas que se pueden sanar emocionalmente a través de estos procesos, pero son voluntarios. Nadie te puede obligar a que lleves a cabo una junta restaurativa, ni a que te encuentres con tu ofensor, ni nada por el estilo. Son necesidades personales y cada quien tiene sus límites. Bueno, no es un programa orientado hacia el perdón y la reconciliación, fíjense, esto debe de quedar claro. La verdad es que últimamente se ha abusado mucho de la palabra reconciliación y a mí me molesta mucho porque se desvirtúan los procesos, ¿no? Insisto, son procesos voluntarios. Aquí lo que se trata es reparar el daño. Si las personas además se quieren pedir un perdón y ofrecerlo y decir sí te perdono, esa es cosa de ellos. Pero un facilitador no les va a decir, si usted lleva a cabo el proceso restaurativo, va a tener que pedir perdón, ¿eh? Y usted va a tener que dar el perdón y si es posible se dan la mano al final y les tomamos una foto para que quede en el periódico. No. Tú le dices ahorita vamos a tratar de abundar, qué daño se te causó. ¿Qué es lo que necesitas para que te reparen el daño? No para que te concilies. Si no lo quieres perdonar, no lo perdones. Nada más dime qué necesitas y son procesos, o sea, no es en una hora que esto se da, ¿no? Bueno, puede ser que en algunas situaciones sí, pero hay procesos que son largos. Tampoco es una estrategia para bajar las tasas de reincidencia delictiva. ¿Se ha probado que funcionan para este fin? Sí, se ha probado que se bajan las tasas de las personas que han pasado por estos procesos restaurativos. Ya no es tan fácil que vuelvan a reincidir, pero no ese es su objetivo. El objetivo es reparar el daño. Si como colateral ocurre eso, está perfecto. Tampoco está dirigido únicamente a la atención de delitos menores ni de delincuentes primarios. Era lo que yo les comentaba. Funciona muy bien para esto, sí. Casi siempre lo empiezan a implementar en los estados, porque no está totalmente implementado en todos los estados los procesos restaurativos. Casi siempre empiezan por justicia para adolescentes. Porque claro, pues quieren traer estos chicos, ¿no? Que ya no continúen con estas actividades, porque sí han demostrado funcionar muy bien, pero no es nada más para eso. Tampoco es una mediación, eso que quede claro. Por ejemplo, la misma ley mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que está prohibido llevar a cabo procesos de mediación en el caso de violencia de género. El proceso restaurativo es diferente a una mediación, porque no los vas a tratar a mesas parejas. El facilitador jamás va a poder decir, tú tuviste también responsabilidad, no, para nada, ¿no? Entonces, no es una mediación. El proceso es diferente. Las etapas del proceso son distintas de ambos procesos. Y tampoco es una panacea ni un sustituto del sistema legal. Eso quiere decir que no para todos aplica, que no todo mundo va a querer llevar a cabo estos procesos y a lo mejor no para todo mundo funciona, ¿sí? Insisto, estas son cuestiones personales. ¿Hay alguna pregunta? Es más bien un comentario de Joana Basulto que dice, la justicia restaurativa efectivamente puede realizarse para cualquier delito, pero sí hay en México requisitos de qué delitos lo permiten, según la etapa procesal en la que se está. En delitos de feminicidio o de los que tienen internamiento forzoso, la justicia restaurativa es postprocesal, es decir, se llega a ella en la etapa de ejecución y sentencia. Muchas gracias, Joana. Sí, era lo que les decía en el sentido de que no, los delitos que no admiten perdón, pues no vas a llegar a un acuerdo para que la persona ofensora ya no vaya a prisión. Allí, como son delitos que no te permiten salir
de otra manera, más que tienes que continuar con el proceso hasta que haya una sentencia, pues ya una vez que haya una sentencia y que se te dicte esa sentencia, tú verás si necesitas y requieres el proceso restaurativo, aunque tampoco está prohibido hacerlo antes de que haya una sentencia. Allí hay una pequeña ambigüedad, pero bueno, estoy de acuerdo con Joana. Aquí les mando. Aquí otra pregunta, perdón. La acaban de mandar. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿no puede pasar que las cosas terminan peor que cuando empezaron? Me refiero para él o la ofendida. El proceso restaurativo pretende ser muy respetuoso de las partes. Entonces, último que quiere hacer un facilitador bien entrenado, y aclaro, porque desafortunadamente a veces pues a las administraciones van, ustedes saben esta cultura de que se va la cabeza, se va el que estaba de jefe y entonces se va todo el equipo y llega gente nueva que ya no se capacitó. O sea, para esto se requiere tener una capacitación especializada, ¿no? Puedes tener la profesión que sea, pero aparte tienes que capacitarte. Como facilitador en proceso restaurativo, como mediador, o sea, te tienes que capacitar y son cosas diferentes. Un mediador no por ser mediador ya puede hacer un proceso restaurativo. Entonces, si las partes no quieren continuar porque no se sienten bien, porque no es, entonces no continúas. O sea, sí tienes que ser muy responsable y muy respetuoso. Se lleva bien a cabo un proceso, se lleva bien un proceso, pues en principio no tendrías por qué dañar más al ofendido. Aquí lo importante también es que no ofrezcas el proceso cuando tú sabes que no va a haber posibilidades. Por ejemplo, si el ofensor no quiere llevar a cabo el proceso, no presiones porque no está listo y entonces puedes generar una revictimización. Pero lo que sí puedes hacer, si ustedes ven este esquema, es trabajar con la persona ofendida por separado, sin necesidad o en ausencia del ofensor, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos 3 etiquetitas de colores, la amarilla, que es completamente restaurativo, es decir, los procesos que son completamente restaurativos, está verde, que es mayormente restaurativo, y finalmente el parcialmente restaurativo. Entonces, hay procesos restaurativos como los círculos de apoyo, por ejemplo, en los que puedes trabajar nada más con las personas ofendidas o nada más con las personas ofensoras o nada más con los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces piensen en un feminicidio, la persona ofendida pues ya no está desgraciadamente, la persona ofensora se evadió, pero queda la comunidad y la comunidad está dañada. Entonces puedes trabajar con ellos, con ellas, cuando tienes a todas las partes que forman estos 3 componentes, entonces es 100% restaurativo. A veces puedes tener al ofendido y al ofensor y no tienes a la comunidad y entonces esos son procesos parcialmente restaurativos. ¿Sí? Pero digamos que la justicia restaurativa tiene mecanismos muy versátiles que te permiten trabajar con los diferentes sectores de manera conjunta o separada. E insisto, para todo esto se requiere capacitación fuerte, o sea, créanme que no está tan fácil. Bueno, ahora sí, ya me voy un poquito más a la Ley Nacional de Mecanismos. Aquí nos dice en qué consiste el mecanismo que se regula en esta ley. No es el único mecanismo que se regula en la legislación mexicana, pero sí es el único restaurativo que se legisla en la Ley Nacional de Mecanismos en materia penal. Entonces, dice que la Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, porque acuérdense que aquí entra la comunidad, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Esto es, o sea, yo creo que la legislación está desarrollada, digamos que es una buena legislación, es muy, yo entiendo que esto para mí es muy ambicioso,
pero pues tenemos que empezarlo, ¿no? O sea, no porque sea muy difícil es que nunca lo vamos a intentar, más bien creo que tendríamos que todos tratar de poner nuestro granito de arena. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos dos preguntas. La primera de Maximino Díaz Gasca. ¿Me puede usted apoyar para implementar la justicia restaurativa en las escuelas como lo están haciendo en España? Ya. Bueno, pudiéramos platicar después si me gusta escribir al correo de la clínica, pues lo podemos checar. La verdad es que no me he dedicado a capacitar, pero bueno, pues lo podemos platicar. Y bueno, me gustaría hablarles del proceso de la Junta. Hay otra pregunta, perdón, Mande. perdón. Un Sí, sí. espectador anónimo nos pregunta, ¿qué países son ejemplo de la aplicación de la justicia restaurativa y desde cuándo la aplican exitosamente? Por ejemplo, uno de los países más, bueno, donde surgió esto fue en Australia, se aplica en Canadá y se aplica mucho en Estados Unidos, pero en la Unión Europea también aplican procesos restaurativos. La verdad es que en general, pues yo podría decir que lo hacen exitosamente. Lo que puedo decir también es que son lugares, o más bien que estos procesos siguen siendo poco conocidos, siguen siendo poco reconocidos en su valía y en su alcance. Y creo que esto se debe justo a que las personas no están deseosas de utilizarlos, no los conocen, no saben de qué se tratan. Y la verdad es que por eso es que estamos haciendo esta Semana de la Justicia Restaurativa. Ojalá que nos quieran acompañar mañana a la 1 de la tarde. Está una de las pioneras en los procesos restaurativos en México y esta podría ser una excelente pregunta para ella, que seguramente se las va a contestar la maestra Violeta Maltos con mucha mayor amplitud. Pero en Estados Unidos ya lo utilizan mucho también, ¿eh? Bueno, entonces la Junta, la Junta tiene su proceso. En el inicio lo que se hace es que el facilitador le explica a las personas involucradas en qué consiste la junta, cuáles son las etapas del proceso, cuáles pudieran ser los objetivos y les explica que son procesos voluntarios, que son procesos confidenciales y que son procesos en los que ellos, ellas tienen la capacidad de definir si quieren continuar, hacia dónde quieren ir, qué es lo que necesitan, en fin, les explicas todas las implicaciones. Ese es el inicio. Si las personas involucradas deciden participar, entonces se llevan a cabo sesiones previas. Estas sesiones previas no tienen un límite, no es que diga, después de 3 sesiones previas, no. La ley pone en algunos casos una temporalidad, que las sesiones previas, por ejemplo, en el caso para adolescentes, se llevarán por lo menos durante 6 meses, tratando de que se hagan procesos, pues, profundos, digámoslo así, que no se haga así, sí, ya están listos para encontrarse, ¿no? No. Y la sesión conjunta es la última fase, por eso también es distinto a una mediación. En la mediación, pues de las primeras cosas que haces o que necesitas hacer es reunir a las partes para que platiquen, para que entiendan el punto de vista de cada uno y puedan llegar a un acuerdo. En el caso de los procesos restaurativos de la Junta Restaurativa, específicamente esta última sección de la sesión conjunta pudiera incluso no llevarse a cabo. Pudiera ser que a través del facilitador, si las partes no se quieren encontrar, puedan llegar a un acuerdo reparador sin necesidad de verse. Esta sesión conjunta pudiera no llevarse a cabo, lo que no implica que no terminen el proceso. O sea, sí pueden llegar a una reparación del daño, pero no necesariamente llegar a verse. Entonces, sí se marca así en el artículo 28, ustedes lo podrán ver las etapas, pero la última es opcional, dependiendo si las personas se encuentran en capacidad, desean, necesitan encontrarse. Y luego también está la ley nacional, en el artículo 203, aquí vamos a ya empezar a definir un poquito como los alcances de estos procesos restaurativos, cuál es el efecto que puede tener en una persona que ya ha sido sentenciada, que ya tiene una sentencia, pues si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, el juez de ejecución lo considerará como parte complementaria de su plan de actividades. Es decir, tengo un plan de actividades porque ya se emitió una sentencia, un fallo, entonces
aquí me dice, si alcanzas, si es que alcanzan, ¿no? Un beneficio preliberatorio, por ejemplo, pues para alcanzar tu preliberación tienes que cumplir con A, B, C, D, y aparte, y allí el juez les pone un proceso restaurativo, bueno, pues eso será un check más, una palomita más dentro de todos los requisitos que les está pidiendo el juez para alcanzar ese beneficio. Pero si no tiene ningún beneficio, pues si las partes lo quieren hacer, pues ahora sí que será porque quieren hacerlo, ¿no? Por satisfacer otro tipo de necesidades que vayan más allá de las económicas, porque ya hay una sentencia. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de un espectador anónimo que nos pregunta, ¿justicia restaurativa es lo mismo que justicia antipunitivista? Casi yo diría que sí, pero no es nada más eso, no es nada más no te castigo, porque entonces estaríamos quedando en el sector en este sector permisivo, ¿no? En este cuadrante permisivo en el que te doy todo el apoyo, pero no hay una consecuencia, ¿no? O sea, no es necesariamente nada más eso. Y bueno, entonces también la justicia restaurativa en ejecución de sanciones, cuando ya existe una sanción, tiene 3 objetivos. Identificar las necesidades y responsabilidades. Fíjense cómo aquí ya no estamos hablando de castigo, o sea, ya no es el área penal, sino es el área de cómo vamos a restablecer este equilibrio. Entonces, identificar necesidades y responsabilidades, apoyar a la reintegración social del sentenciado y recomponer el tejido social. Y eso lo dice la ley, y estamos hablando de tejido social. ¿Cuándo procede? Cuando el sentenciado acepte su responsabilidad. Si el sentenciado no acepta, yo me equivoqué, yo cometí una ofensa, el proceso restaurativo no se inicia porque no vas a revictimizar a una persona exponiéndola ante otra que la ofendió y que la va a volver a ofender porque no admite que cometió un daño, que se equivocó. También procede cuando la víctima dé su consentimiento, siendo mayor de edad, y después de que se verifique que la participación de la víctima y del sentenciado se desarrolla en condiciones seguras. Y esto ya le toca al juez de ejecución penal porque ya estamos en la etapa de ejecución penal. En esta etapa de ejecución penal, los procesos que se permiten son los encuentros. Aquí ya no se está considerando a la comunidad, sino nada más es el encuentro persona ofendida, ofensora, y los programas individuales. El día miércoles vamos a tener un invitado que es el director de Reinserción Social del Estado de México y nos va a hablar de los procesos individuales que se han llevado a cabo en los penales del Estado de México. La verdad es que no quisiera abundar mucho, más bien inscríbanse por favor a esa también, pero también se han llevado a cabo, por ejemplo, este es un ejemplo de California, también se han llevado a cabo en Topo Chico, en Morelia, bueno, en Michoacán, en varios estados de la República. Claro, empiezan la verdad como procesos piloto, pues como siempre ya saben, no hay mucho presupuesto, no se le puede dar seguimiento, no hay investigación al respecto de los resultados, pero finalmente sí les tengo que decir que ya se han llevado a cabo. No son tan individuales como ustedes ven, más bien se llaman así porque no están incluyendo a la persona ofendida. Entonces las personas internas se reúnen, analizan esta situación que los lleva a cometer ofensas y pues finalmente esos son los procesos restaurativos. A mí me gustaría llegar, porque la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, a esta diferencia entre el castigo y la consecuencia natural. En el caso de la justicia penal estamos hablando de un castigo que se impone por alguien más, se da con la intención de infligir de alguna forma el sufrimiento a alguien que ha hecho alguna cosa incorrecta, ¿no? O sea, cuando te meten a la cárcel, pues no están pensando en que allí te vas a restablecer. Digo, yo sé que en teoría sí debería de ser, pero en realidad en nuestro imaginario colectivo es que lo castiguen, o sea, que sufra. Y con base en la posición de que el castigo hará que esa persona cambie su conducta. Insisto, sin esta racionalización, sin este análisis, sin este entender que de verdad hubo un daño. Y el castigo se impone. En el caso de la consecuencia natural, que es lo que ocurre en los procesos restaurativos, es una respuesta a una mala conducta que surge lógicamente de lo que ha sucedido. A ver, robaste, pues lógico, tienes que reponerlo, pero que te castigue para que sufras, para que sepas lo que se siente, para que no lo vuelvas a hacer, eso no incluye esto. Hay una consecuencia natural.
Los ofensores pueden comprometerse a ayudar a encontrar consecuencias naturales, pero estas consecuencias pueden venir también de las autoridades. Por ejemplo, yo recuerdo hace como un año, año y medio, por allí algunos talamontes les dictaron una sentencia en la que ellos tenían que sembrar, no me acuerdo si 1000 árboles cada uno, 1500, una cosa así, ¿no? Entonces es una consecuencia natural. A ver, cortaste los árboles, pues lo lógico es que los repongas, ¿no? Claro, igual y les pusieron una multa, igual y tuvieron que ir a presión algunos meses, ¿no? Pero aquí ya se ve el componente restaurativo dentro de esa sentencia. Y pues la verdad es que me encantaría continuar, pero también quiero respetar el tiempo y si no hay alguna otra pregunta, nos quedaría pues invitarlos a la semana, busquen nuestras redes sociales, a ver si ahorita mi prestataria se las puede enunciar, porque tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, para que nos puedan seguir y enterarse de los eventos que tenemos durante toda la semana. ¿Y las preguntas, María? Ya no hay más preguntas, pero de parte de Eugenio Velasco Ibarra dice que muchísimas gracias por la plática, mucho éxito en las demás actividades y otro espectador anónimo nos dice que muy bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, todos y todes y esperamos verlos en la semana. Hasta luego. Y están saliendo que si vamos a transmitir el video. El video, probablemente, ahorita sí hicimos grabación, entonces probablemente en nuestras redes sociales pongamos a por lo menos algunos segmentos y si se puede todo, pues todo. Mientras les puedo decir que pueden buscar en Facebook a la clínica como Clínica de Medios Alternativos, Solución de Conflictos, y también tenemos Twitter e Instagram. Y nos preguntan, perdón que hablé así, pero es que salen de la nada las preguntas. Que dice, ¿creen que nos pudieran recomendar algunos libros o artículos sobre el tema, por favor? Sí, de hecho, pronto vamos a tener un blog de la clínica y allí vamos a estar subiendo información, pero pueden seguir a Howard Ser, a Bachtel, o sea, si ustedes lo googlean van a encontrar varios libros y pues son así como que los pioneros, pero pronto van a encontrar el blog de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos. El Twitter es @clínicamask, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, MASC, y en Instagram es @clinica.mask también. Entonces, pues para que nos puedan seguir y seguirse enterando de esta filosofía de vida y acompañarnos en los eventos. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos pregunta Gerardo Bazán si compartiremos las presentaciones de las pláticas. El PPT, probablemente si nos escriben, por favor, a la clínica. Y bueno, esas ya serían todas las preguntas. Gracias, que pasen Gracias buena a todos. tarde.